Hola, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Renata Taño y yo les voy a hablar un poquito sobre la baraja gitana brasileña, el Lenormand brasileño. Es un honor formar parte de este evento, del primer Congreso de Tarot de Uruguay. Y bueno, les voy a compartir aquí una diapositiva para que podamos ver exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? El título de mi ponencia es La baraja gitana, una relectura de Lenormand a partir de la cosmovisión brasileña, ¿no? Para empezar, vamos a hacer un rápido repaso sobre los puntos centrales de la historia del Lenormand, ¿vale? Bueno, en los días de hoy tenemos, por lo que se conoce, dos grandes escuelas, ¿no? Que utilizan el Lenormand, este oráculo de 36 cartas, una sibila. Tenemos la escuela europea, que tiene sus puntos fuertes en la alemana y la francesa, y tenemos la escuela brasileña, ¿no? Estas dos escuelas utilizan el mismo oráculo, pero a partir de diferentes perspectivas, ¿no? De una manera general podemos entender que lo que ocurre con el Lenormand brasileño es que pasa por un proceso de relectura a partir de valores, conceptos culturales que están muy conectados con la espiritualidad, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a, como les dije, un rápido repaso por la historia, ¿no? Entonces, el Lenormand es un oráculo que proviene en términos iconográficos de lo que se conoce por libros de emblemas, que eran muy famosos en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Los libros de emblema trabajaban con la perspectiva de contar una historia a través de imágenes, ¿no? Entonces, el contacto con aquel emblema que tenía un propósito pedagógico, ¿no? Movilizaba en el lector de la imagen un determinado contenido que estaba relacionado con la época, con las costumbres, con la perspectiva cultural, y de ahí se podía construir una historia. Eso también era bastante popular, por decirlo de alguna forma, porque no hacía falta que la persona supiese leer, y nosotros sabemos que el acceso a la lectura y a los procesos de aprendizaje no eran tan democráticos, ¿no? Entonces eran libros muy famosos, estos libros de imágenes. Y estos emblemas hablaban de qué? De la vida cotidiana, de elementos cristianos, ¿no? Muy bien. Después, si damos un salto, en el año de 1799, un señor alemán de Nuremberg crea un juego que se llama el juego de la esperanza, ¿no? Johann Caspar Hechel crea un juego que se llama Juego de la Esperanza, que también es un juego lúdico y pedagógico, ¿no? Con 36 cartas, basado en la iconografía de los emblemas, ¿no? Y este juego, ¿cuál era la idea, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos del juego? A partir de las cartas y saltando las peonzas, ¿no? De una carta a otra, a partir de lo que salía en los dados, construir una narrativa de la trayectoria, del rumbo de cada persona, de cada jugador, ¿no? Entonces, saltando entre cartas positivas, negativas y neutras, se iba construyendo ahí una historia centrado en las dos cartas testigo, que son la carta 28 y 29. Bueno, ya tenemos entonces, para los que conocen el Lenormand, una similitud muy grande con las cartas que hoy tenemos en manos, ¿verdad? Y los emblemas, como les dije, tenían una fuerte conexión con los que ya pertenecían a los libros, ¿no? Muy bien. Este juego llega a Francia, ¿no? Y es en Francia en donde se convierte en un oráculo, ¿no? En definitiva, se convierte en un oráculo. En el año de 1840, la casa Grimaud publica un oráculo, ¿no? El Petit Lenormand, en honor, en homenaje a Marianne Lenormand o Madame Lenormand, ¿no? También ya sabemos, yo creo que todos nosotros aquí ya sabemos que no hay datos históricos o hechos que comprueben que Madame Lenormand
tuvo alguna influencia en este oráculo, ¿no? Lo que sabemos es que ella era una mujer de mucho prestigio, por decirlo, ¿no? Por así decirlo. Ella era una espiritualista, mística de mucha fama en su tiempo, y utilizar su nombre como el nombre de un oráculo era una buenísima estrategia de marketing, ¿verdad? Muy bien. Ella utilizó otros oráculos, publicó muchos libros, eh, pero no tenemos hechos ni datos históricos que comprueben que de hecho haya utilizado el Lenormand. ¿Ok? Perfecto. Y ahí este primer mazo sigue y mantiene también esta perspectiva iconográfica muy conectada a los libros de los emblemas, las 36 cartas enumeradas del 1 al 36, ¿no? Entonces se mantiene la esencia de lo que hoy conocemos como oráculo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un prototipo del juego de la esperanza que está en el Museo Británico de Londres. En internet se puede ver, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, incluso hay mazos hoy día que han sido publicados inspirados directamente en este prototipo, ¿no? Fíjense cómo es muy, muy, muy similar a las cartas que tenemos, ¿verdad? En el Lenormand clásico son muy similares. Tenemos aquí los palos franceses y alemanes, la carta 1, la carta 2, la carta 36, la 35, ¿verdad? Perfecto. Entonces, este es el prototipo del juego de la esperanza. Muy bien. También lo que es interesante pensar es que este primer mazo publicado por la casa Grimaud tenía como librillo un libro de instrucciones eh, que decían que había sido escrito por Philippe Lenormand, que se suponía que era sobrino de Madame Lenormand, ¿no? De hecho, no se sabe quién es el autor de este libro, pero seguramente si no hay verdad en la historia de Madame Lenormand, tampoco hay en esta parte de la historia, ¿verdad? Y las instrucciones para utilizar el oráculo son muy similares a las instrucciones del juego, ¿no? Del juego de la esperanza. Incluso la tirada básica, ahí que se presenta, que es la mesa real, el gran tablero, el gran tablot, ¿no? Que trabaja con el método de las distancias, con las combinaciones que están alrededor de las cartas testigo, lo que está lejos, lo que está cerca, las diagonales, ¿no? Es muy parecido a lo que se sigue haciendo, las técnicas que se siguen utilizando para interpretar la mesa real, ¿no? ¿Qué otras informaciones son básicas para entender este oráculo? Que es un oráculo que pertenece a los métodos de conversación, ¿no? Es una sibila. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la idea central, ¿no? O la respuesta a una pregunta, un consejo, una predicción, viene siempre de la unión de dos cartas, ¿no? Que para contestar a una pregunta necesitamos relacionar dos cartas, interpretar su combinación, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa importante también es que, volviendo ahí a la perspectiva iconográfica de los libros de emblemas, ¿no? Con esa conexión directa con la imagen. No es una lectura de imagen como se suele hacer en el tarot, es una memorización, una internalización del significado de aquel emblema que está conectado con contenidos pedagógicos, culturales, sociales de una época en concreto, ¿no? Entonces es un poco como se suele aprender el Lenormand, ¿no? Se suele aprender memorizando los emblemas de cada carta, ¿no? Sus palabras clave, en fin, sus significados generales, pero en verdad se memoriza el emblema y el significado que él se conecta a aquel emblema, y de ahí se empieza a hacer las combinaciones. Emblema X con emblema Y combinados traen un mensaje o traen una respuesta, ¿no? Incluso si el Y viene antes que el X, el mensaje es diferente porque el orden también importa, ¿no? Perfecto. Es un método de estructura narrativa, ¿no? Se va construyendo esa historia de pequeños bloques. Entonces primero se construye con dos cartas
una frase, con una tirada más compleja lineal se puede construir un párrafo. Después, si haces un bloque de 9, se construye 3, 4 párrafos y cuando haces la mesa real se construye una narrativa completa, ¿no? Y muy variada, de acuerdo con las posibilidades de combinaciones que tenemos, ¿ok? Muy bien, perfecto, vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, este es la introducción, ¿vale? Para que podamos entender a los que no conocen el Lenormand, para que puedan entender más o menos de lo que va. Entonces, en un oráculo con 36 cartas enumeradas del 1 al 36, que tiene esta historia, que viene de los libros de los emblemas, llega el juego de la esperanza, se convierte en un oráculo en definitiva, ¿no? Tiene mucha expansión en Francia, ¿no? Las cartomantes francesas, los juegos de salón, tiene mucha fuerza, es muy utilizado en Francia, ¿no? Y llega a Brasil. Llega a Brasil porque a mediados del siglo XIX el intercambio de costumbres, modas, materiales, libros, en fin, artículos era muy grande entre Europa y Brasil, ¿no? Sobre todo si pensamos en Francia, en Inglaterra, ¿no? Las costumbres en Río, en gran medida, eran muy comunes. La gente quería consumir este tipo de información y de cosas muy cosmopolitas, ¿verdad? Perfecto. Entonces llega a Brasil el espiritismo kardecista, ¿no? Y también llegan estas costumbres, ¿no? Las cartomantes francesas empiezan a trabajar ahí para la élite carioca de Río de Janeiro, ¿verdad? Empiezan a hacer publicidad en los periódicos. En aquellos tiempos este tipo de práctica no estaba prohibido, pero bueno, se hacía. Entonces se sabe que no sabemos exactamente cuándo ni quién las trajo, pero sabemos que las cartas llegan a Brasil, ¿ok? Bueno, con el tiempo empiezan a utilizarse de manera bastante extendida también. Se empiezan a publicar en Brasil, ¿no? Por supuesto, Brasil es un país que tiene una larga tradición espiritual, que tiene que ver con los pueblos nativos, sus prácticas, sus ritos, ¿no? También los africanos que han llegado a Brasil, en la diáspora africana, que también tenían que venían de diferentes partes de África y que también tenían sus prácticas religiosas, espirituales, sus ritos, ¿verdad? Muy bien. Y esta perspectiva del espiritismo kardecista también, que en Brasil se expande de manera muy fuerte. Y ahí lo que pasa es que la gente empieza a utilizar este oráculo y si damos ahí un salto en el tiempo también, en el año de 1908 tenemos la institucionalización de lo que hoy se conoce por Umbanda, que es una religión brasileña. Es una práctica que ya existía, ¿no? Pero no necesariamente con este nombre, no con estas características específicas, pero eran prácticas que ya ocurrían, ¿no? En el año de 1908 lo que ocurre es un punto ahí de institucionalización, pero era una práctica que ya ocurría antes, ¿no? Y esas casas de culto con el tiempo, en algunos ritos se solían utilizar cartas, pero las cartas de la baraja de póker. Algunas entidades específicas incorporadas en los medios trabajaban con cartas, ¿no? Bueno, con el tiempo se pasa a trabajar más específicamente con lo que se conoce por línea, falange de los gitanos, ¿no? Y ahí el uso de las cartas se intensifica muchísimo, ¿no? También algunas casas sí, otras no, pero se puede ver las cartas. Y lo que pasa es que nosotros sabemos que la cartomancia es una expresión de la cultura popular, ¿no? Que la iconografía, los símbolos necesitan tener conexión con la realidad de aquel entorno para que tenga sentido, para que pueda contestar a las preguntas que se le hace al oráculo, ¿no? Entonces con el tiempo empieza a haber una relectura de algunos símbolos y de algunas cartas.
para que los valores culturales específicos de aquel entorno pudiesen verse reflejados en ellas. ¿Ok? Bueno, eso ocurre también de una manera extendida por todo el país y tenemos un punto también central o una primera propuesta de sistematización que tuvo bastante éxito, aunque ya ocurriese en otras casas, con otras perspectivas, de modos un poquito diferentes, pero tenemos en el año 1990, tenemos ahí la creación de lo que se conoce por el tarot gitano de la tribu cósmica, ¿no? Que es una producción de Cacha Bastos, César Bastos, y de un artista plástico español, Julio Espinoso. ¿Ok? Bueno, entonces en este punto tenemos también un marco muy importante porque la propuesta empieza también a ganar bastante espacio y ahí esta relectura de algunas cartas en términos iconográficos, simbólicos, interpretativos, empieza a verse, se empieza a usar de manera más extendida. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, aunque sepamos que el año de 1990 tiene ahí esta importancia porque es cuando se lanza este mazo, ¿no? De la tribu cósmica, ya con algunas propuestas más definitivas de relectura de lo que sería a partir del Lenormand clásico, ¿verdad? Nosotros sabemos que Brasil es un país muy grande, que hay muchas diferentes tradiciones religiosas, místicas, espirituales, y que no podemos conocer todas, ¿no? Yo estoy ahí en eso, intentando, no conocer todas, por supuesto, pero estoy intentando tener o obtener el máximo de información posible sobre estas prácticas, ¿no? Pero muchas de ellas están basadas en la tradición oral, entonces es un trabajo de hormiguita, sí, para poder encontrar todo esto, ¿no? Y lo que yo hice a partir de los resultados de mis estudios hasta el momento fue intentar organizar más o menos los puntos centrales de lo que se puede conocer como la baraja gitana brasileña. En este sentido, no todos los estilos trabajan de la misma manera, ¿no? Entonces podemos entender que esta relectura del Lenormand clásico abre una nueva puerta, un nuevo camino que podemos llamar de escuela brasileña de Lenormand, la baraja gitana, que tiene algunas características que se mantienen de manera más común en las prácticas, pero otras no. Y lo que yo hice fue enumerar las que aparecían más veces en las prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera cosa que es súper importante es el cambio de nombre, ¿vale? Pasa de Lenormand a baraja gitana. Esto es bastante extendido. Toda la gente conoce Lenormand por baraja gitana, ¿vale? Entonces este es el punto más famoso, más extendido dentro de las propuestas o de las características de la escuela brasileña, ¿no? Otra cosa importante, la sustitución de la carta 2, que sería en el Lenormand clásico el trébol, por los obstáculos, las piedras, las dificultades, ¿ok? Entonces, esta es una forma también de entender si el mazo que quiero comprar pertenece al Lenormand clásico o a la escuela brasileña. Es analizar la carta 2, ¿es los obstáculos o el trébol? ¿Ok? Muy bien. La carta 12 representando los pájaros, la carta 36 de la cruz representando la victoria como algo positivo, ¿no? En el Lenormand clásico, la carta 36 tiene una perspectiva negativa. Las cartas testigo 28 y 29, ¿no? Representando al gitano y la gitana. Entonces es la baraja gitana y las cartas testigos son el gitano y la gitana. La asociación del oráculo a lo gitano. Este es un punto también
que me encanta y es algo que investigo bastante. No es el tema de nuestra ponencia aquí, entonces no voy a extenderme mucho en eso, pero esta asociación del oráculo a lo gitano, del Lenormand, no es la primera vez que ocurre en la historia del Lenormand clásico. En muchos momentos se mezclaron estas dos perspectivas y incluso lo que tiene que ver con el origen. A veces si compramos un libro o un mazo antiguo, podemos encontrar esta historia de que las cartas pertenecían a un grupo de gitanos. Incluso podemos encontrar historias que dicen que Madame Lenormand obtuvo las cartas con un grupo de gitanos, en fin. Esta asociación de todo lo que tiene que ver con los oráculos y el oracular de manera amplia, se le asocia al pueblo gitano, ¿no? Es como si de alguna manera ellos fuesen ahí los guardianes de esta técnica o de esta perspectiva, ¿no? El oracular. Entonces es muy común que se le asocie. Lo que ocurre en Brasil es, por supuesto, es eso, pero hay un punto más, porque en Brasil, dentro de la Umbanda, que vamos a hablar un poquito más específicamente de eso, se trabaja con diferentes líneas, ¿no? Entonces se trabaja con líneas que representan pueblos originarios o líneas que representan etnias, líneas que representan un segmento específico de la población. Entonces se empieza a trabajar de manera más extendida con la falange de los gitanos, que son como el egregor gitano, son los gitanos del astral, ¿no? No tienen una conexión directa con la etnia gitana. ¿Qué es lo que representa? ¿Cuáles son las características energéticas, espirituales, vibracionales de este grupo, ¿no? Que pertenece a los gitanos del mundo astral? ¿Ok? Y eso empieza a tener mucho éxito en Brasil, ¿no? Y ganar muchísimo espacio dentro de las casas de culto. Y por supuesto, cuando es día de trabajo específico con los gitanos, se trabaja con cristales, se trabaja con sanación y también se trabaja con las cartas, ¿no? Entonces, los gitanos del astral componen ahí un imaginario, tienen unas características que pertenecen al imaginario popular que está súper asociado con las cartas, ¿ok? Muy bien. En el caso específico de la tribu cósmica, ¿no? Que nombra la baraja de tarot gitano, esto es muy importante, aunque no sea un tarot en términos de estructura, pero se le nombra de esta manera por una opción de los autores del trabajo. Y una de las propuestas que aparecen ahí en este mazo son la presencia de 13 cartas asociadas a los orishas, ¿no? Entonces, dentro de esta propuesta de relectura, 13 cartas están asociadas a los orishas. Este punto es muy importante porque era una de las cosas que ya también ocurría en otras prácticas y de las que no tenemos mucha información, ¿vale? Entonces, incluso se sabe que se utilizaba la baraja de póker y en la baraja de póker ya se hacía la asociación de determinadas cartas a determinados orishas, ¿ok? Esto es algo que ocurría con frecuencia. Pero en la propuesta de Cachabastos tenemos ahí las 13 cartas asociadas a los orishas dentro de lo que se conoce por baraja gitana y Lenormand brasileño, ¿ok? Bueno, como les dije, hay diferencias en términos interpretativos. Entonces, una carta que mantiene su nombre, el mismo nombre del Lenormand clásico, pero hay una diferencia en términos de interpretación, por ejemplo, como la carta 36 de la Cruz. Hay diferencias en términos iconográficos, por ejemplo, las cartas testigo 28 y 29, que cambian bastante, ¿no? Es el gitano y la gitana, y otras cartas más, ¿ok? Bueno, una cosa importante, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pausa dentro de lo que estamos hablando. Déjame volver aquí porque ahí les veo
Perfecto, ya volveremos a las diapositivas. Yo les conté cuáles son las principales características de la escuela brasileña, de lo que se conoce por Lenormand brasileño, baraja gitana, en términos iconográficos, en términos simbólicos, en términos interpretativos, que son las diferencias que podemos ver reflejadas en las cartas, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí el mazo de la tribu cósmica, ¿no? Entonces, esta es la carta 9, es la carta de la lluvia, ¿verdad? Es la carta, en el Lenormand clásico tenemos el ramo, pero fíjense, se mantiene aquí las flores, el significado es bastante parecido, ¿no? Pero tenemos ya la asociación del orilla. Aquí tenemos la presencia y el nombre aquí abajo de Nanã, ¿no? Entonces, a partir del elemento de la naturaleza que está representado en esta carta, se hace la asociación al orilla, ¿ok? También ya les voy a explicar con un poquito más de calma quiénes son los orillas, ¿vale? Perfecto. Pero creo que es importante entender que además de esto que podemos ver reflejados en las cartas, yo creo que la escuela brasileña trae esa dimensión espiritual al Lenormand clásico. Por supuesto, no hace falta, eso no quiere decir que en Brasil toda la gente que utiliza el Lenormand trabaja con algo de espiritualidad o que pertenece a una religión. Incluso no hace falta pertenecer a una religión para trabajar con estos símbolos, con estos arquetipos que son los orillas, ¿verdad? Se puede trabajar de diferentes formas, pero lo que es importante entender que la escuela brasileña, en mi perspectiva, es mucho más una forma de acercarse al oráculo, de entender qué es oracular. Tiene características específicas en este aspecto también, que tiene que ver con nuestra historia. Entonces, con lo que entendemos por acoger al otro, por entender cuáles son las dimensiones, qué es lo que un oráculo puede ofrecer, qué es lo que un oraculista puede ofrecer, ¿no? Tiene que ver con esta concepción de lo que es lo espiritual, ¿no? Porque está muy conectado con la cultura popular. Vuelvo a decirles, aunque la persona no tenga una religión, pero esta perspectiva mística, por así decirlo, es muy presente, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de que una persona siga un estilo que está bajo este gran paraguas que es la escuela brasileña y que utilice determinadas características o no, lo que se asemeja, lo que hace con que tengamos un grupo, que haya así como eh, la formación de un grupo más amplio, es esta perspectiva con relación al oráculo. Incluso en Brasil hay mucha gente que trabaja con la escuela europea, con el Lenormand clásico, que no trabaja con estos símbolos ni con estos mazos que hacen la relectura, ¿no? Pero también se puede ver cómo esta perspectiva de entender lo que es el acto o el hecho de oracular está presente, ¿no? Esto es algo, en mi opinión, muy importante, es muy subjetivo, es muy... yo no sé si para ustedes que están fuera es más fácil o más difícil percibirlo, pero es un dato muy importante. Yo creo que es importante saberlo para los que están estudiando la escuela brasileña o los que están estudiando la escuela europea o ya trabajan con la escuela europea y quieren entender un poquito más de qué va, qué es esto. Es importante entender que es una manera de acercarse al oráculo, ¿vale? Y eso no quiere decir hacer magia con las cartas o pertenecer a una religión. No, no hace falta trabajar con estos símbolos, pero es algo que forma parte de nuestra identidad cultural, ¿ok? Muy bien, hicimos esta pausa de reflexión y ahora vamos a volver aquí. Déjame, voy a tomar también un sorbito de agua.
Perfecto. Seguimos entonces, ¿no? Bueno, entonces yo les conté un poquito de cuáles son las principales características de esta relectura. Es importante decir que el oráculo sigue manteniendo su estructura básica fija, sigue siendo un Lenormand. ¿Por qué no es otra cosa? Porque sigue manteniendo ahí su estructura fija, las 36 cartas enumeradas del 1 al 36, esta conexión con los emblemas, ¿ok? Entonces se mantiene, es el mismo oráculo, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí yo les traje, a ver si se puede ver, perfecto. Yo les traje una muestra, un ejemplo de una mesa real, gran tablero, gran tableau, que es una tirada que me encanta, la estudio muchísimo en términos lingüísticos, narrativos y por supuesto en términos de cartomancia. Tenemos aquí el mazo de André Mantovani, fíjense qué bonito, ¿no? El mazo de André sigue la escuela brasileña, utiliza muchas de las características que les dije, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, no tenemos la asociación a los orillas y a los guías, que es una adquisición más también que les voy a mostrar, que es algo que empieza a ocurrir con el tiempo, ¿no? Tenemos varias propuestas que siguen apareciendo, porque esto también es importante. La baraja gitana es muy conocida en Brasil, tiene un precio muy asequible, mucho más que el tarot de manera general. El mercado editorial está publicando muchísimas barajas, es impresionante, con diferentes propuestas. Entonces la cosa sigue, la historia no para, ¿verdad? Entonces, este es el mazo de André, ¿ok? Perfecto. Mira, aquí también les muestro, tenemos la carta 2 del mazo de cachabastos, como los obstáculos, ¿no? Tenemos palos, piedras, ¿ok? Habla de obstáculos pasajeros. Y tenemos la carta 2 del Lenormand clásico, ¿no? El trébol, aquí los palos franceses, ¿verdad? Los naipes franceses, ¿ok? Entonces aquí tenemos una diferencia en término iconográfico e interpretativo, ¿vale? Perfecto, muy bien. Bueno, esta es una muestra, vale. Ahora yo les he hablado de una manera súper rápida de lo que es un banda, ¿verdad? Pero les voy a dar una explicación un poquito más profunda sobre este tema para que podamos entender cuáles son los orígenes de esta relectura, ¿verdad? Yo creo que es imposible entender la escuela brasileña sin hablar de Umbanda. Incluso el estudio que estoy llevando a cabo ahora es cartomancia y Umbanda, porque sabemos que es dentro de este espacio religioso que estas primeras relecturas ocurren de manera espontánea, me imagino, ¿verdad? En un primer momento fuera de la línea de los gitanos, como yo les dije, en otros ritos dedicados a otros guías y después más específicamente en la línea de los gitanos. Y la Umbanda es una religión conocida como una religión esencialmente brasileña porque trabaja con esta mezcla, ¿no? De influencias culturales, ritos, prácticas de los nativos indígenas, ¿no? De los africanos que han llegado a Brasil en la diáspora y del espiritismo kardecista, ¿no? Es importante es importante entender también, como les dije, que Brasil es un país muy grande. Umbanda es una religión que tiene mucha fuerza y hay diferencias entre determinados espacios, casas, centros, terreiros, como se llama también. Entonces, cada una de estas casas, aunque se autodenomine como Umbanda, practica algunas prácticas esenciales se mantienen, pero hay bastante libertad en elegir diferentes perspectivas dentro de lo que se conoce por Umbanda, ¿vale? Entonces, hay casas que trabajan con elementos muy fuertes del cristianismo, entonces
Hay casas que sí, hay casas que trabajan de una manera muy fuerte con elementos de la cultura africana, de manera más presente. Hay casas y líneas de trabajo que trabajan de manera más fuerte con la perspectiva de los cultos y de las prácticas de los indígenas, ¿ok? Entonces hay esta diferencia. Yo les cuento eso porque desde que empecé a hablar sobre ese tema en español, mucha gente me hace muchas preguntas y quiere saberse lo que conoce, lo que hay en su ciudad o en fin, o en su país, ¿es un banda o no es un banda? Bueno, ¿quién soy yo para decir lo que es un banda o lo que no es un banda? Pero es importante saber que hay bastante diferencia de una casa a otra, ¿ok? Bueno, en esta imagen tan linda, ¿vale? Después, a los que se interesen, yo en esta parte de las diapositivas traigo un montón de imágenes, ¿vale? Yo les puedo ofrecer las indicaciones para que conozcan los artistas y las artistas de estas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa, un paréntesis antes. Entonces, la Umbanda es una religión que surge de la mezcla de estas tres influencias, ¿no? Y es una religión mediúnica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una religión que sus ritos están basados en la comunicación entre los planos, entre el plano material, que somos nosotros, que estamos aquí, y el plano espiritual, ¿no? Entonces, es a partir de la comunicación entre los guías, ¿no? Y los mediums que la religión es efectiva, que los mensajes se reciben, que los ritos se desarrollan, ¿ok? Entonces, la base de la Umbanda es esta comunicación entre los planos, el plano terrenal y el plano espiritual, ¿vale? Perfecto. Estos guías, ¿quiénes son? Son personas que han vivido en diferentes lugares, dentro de diferentes perspectivas culturales y sociales, que son espíritus que se conocen por espíritus de luz, que están más desarrollados que nosotros y que nos pueden aportar conocimiento, que nos pueden ayudar a resolver problemas, conflictos, a hacer una limpieza en nuestro campo, que pueden ayudarnos a vivir esta vida de una manera más armónica, por así decirlo, ¿no? Para entender un poco qué es lo que estamos haciendo por aquí. Entonces, esta es la perspectiva central de Umbanda. Incluso los tres pilares, además de los tres que les conté antes, en términos de guías, ¿no? Son los caboclos, que representan los indígenas, os pretos velhos y pretas velhas, que representan los africanos, y los niños, ¿no? Los herés, los ibejís, que representan los niños, ¿ok? Entonces son estos tres pilares, ¿ok? Centrales de lo que se conoce en términos de guías que trabajan en Umbanda. Hay un montón de líneas más, porque cada una de las líneas, cada una de las trabaja en una franja energética, en un patrón vibracional específico y tiene más afinidad y facilidad para trabajar con determinadas cuestiones, ¿ok? Pero de una manera general, en cualquier casa, terreiro, centro que vas, tienes que encontrar por lo menos estas tres líneas, ¿no? De guías trabajando, ¿no? No todos de una vez, porque por lo general se organiza un día se trabaja con una línea, otro día se trabaja con otra, en fin, hay días específicos para cada trabajo, pero estos tres, por lo general, están ahí, son los tres pilares del trabajo espiritual, ¿ok? Pero aquí tenemos varios, ¿no? La Umbanda empieza con estos tres, pero se expande mucho, mucho. Entonces hay la línea de los boiadeiros que representan al pueblo de la parte más central del país, ¿no? Que tienen características específicas. Hay los marineros que están ahí en la costa y las marineras y que tienen una característica energética, vibracional específica. Ok, hay, bueno, como les dije, ¿no? Preto velho, preta velha, caboclos y caboclas, las crianzas, que son los niños. Tenemos, son muchos, a ver si no me olvido de alguno.
Tenemos los gitanos y las gitanas ahora, tenemos los que pertenecen a la izquierda, Eshu, Pombagira, ¿no? Tenemos Zepilintra, son muchos, ¿vale? Baiano y Baiana. Entonces, cada uno de estos grupos trabaja en una perspectiva diferente, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos algunas representaciones de estos grupos que les conté, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos son los guías. Por ejemplo, en este mazo, que es un mazo de Tânia Durão, que es Orixá Lenormand, tenemos en la carta 36 la presencia de un guía preto velho, ¿ok? Entonces, esta es una propuesta, es una nueva propuesta también dentro de la escuela brasileña. Hay otros mazos, ya hay otros mazos en el mercado que también hacen, además de la asociación a los orishas, hacen la asociación a guías como este, ¿ok? Perfecto. Bueno, y los orishas forman parte del otro brazo de la Umbanda, ¿no? Entonces, ¿qué son los orishas? Los orishas son, para decirlo también de una manera muy sencilla, son dioses del panteón africano que representan las fuerzas de la naturaleza, ¿ok? Ellos son, entonces, podemos pensar en arquetipos porque representan determinadas características, porque a cada uno de ellos se les asocia una historia, un mito, ¿no? Entonces, que compone la mitología de los orishas, ¿verdad? Entonces, tiene determinadas características, tiene su mito, ¿ok? Y la Umbanda trabaja también con estas energías, ¿ok? Los orishas están presentes de una manera muy fuerte por los elementos de la naturaleza, ¿ok? Y cada casa también trabaja con esa expresión de esa energía también de una manera diferente, ¿ok? Y aquí también es importante hacer un paréntesis. Es diferente la manera como Umbanda trabaja como religión con la energía de los orishas y como las demás religiones que también utilizan, trabajan con estos dioses y con estas diosas, los utilizan, ¿ok? Es diferente en varios aspectos, en lo que se refiere a incorporación, en lo que se refiere a la expresión y el contacto y la relación con la divinidad, ¿ok? Perfecto. Pero en Umbanda sí que se trabaja con estas energías, es diferente del trabajo que se hace con los guías, pero están presentes también, ¿vale? Aquí tenemos esta imagen preciosa que representa los orishas, un poquito, cada uno con sus colores, con sus principales atributos, ¿no? que se conectan con los mitos, con la energía que representan, el elemento de la naturaleza que representan. Por ejemplo, aquí yo les traje, fíjense qué imagen preciosa, me encanta. Tenemos la propuesta, ¿no? De Katia, también de Tania y de otros mazos, la carta 1 asociada a Eshu, ¿no? Esta imagen no pertenece a ninguna carta, ¿vale? Esta imagen es una ilustración que me encanta y la suelo utilizar para mis clases, ¿no? Tenemos entonces la carta 1 asociada a Eshu. Una cosa importante, bueno, ¿cómo sé durante el juego, durante la lectura, la tirada, si voy a utilizar la carta 1 como el mensajero o si es la energía del orisha, ¿ok? Bueno, hay una tirada específica, hay una técnica específica para trabajar con estas dos capas de sentido, ¿vale? Aquí no es el momento de explicársela, pero hay una técnica específica, ¿ok? Para trabajar, entonces, para que la carta asuma este significado más. Claro, para que puedas utilizarlo de esta manera necesitas conocer un poquito del arquetipo del orisha. No hace falta que pertenezcas a una religión, pero tienes que entender, bueno, qué características son esas, qué mensaje podemos entender a partir de su imagen, de su arquetipo, en fin, es importante conocerlo, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo aquí un poquito. La carta 1
tenemos Eshu. Entonces, ¿qué representa? Es el mensajero, es el que inicia los caminos, ¿verdad? Es el que establece la comunicación entre los planos, el material y el espiritual, ¿ok? Es el que protege las puertas, es el máximo protector, ¿ok? Eshu es un orisha bastante interesante de entender. Se suele tener mucho prejuicio con relación a él porque no se entiende dentro de la perspectiva del mito, ¿no? Cuando la gente intenta eh, transponer, por decirlo de alguna manera, la perspectiva epistemológica de lo que se entiende por el mito dentro del contexto cultural de donde vino a nuestra perspectiva occidental y pone en dos polos como muy dual entre bien y mal, no encaja, ¿vale? Entonces, para entender la dimensión de los mitos, para entender la dimensión de los orishas, mi sugerencia es que tenemos que abrir la mirada, tenemos que entender esta cosmovisión que es bastante diferente de la nuestra, ¿ok? O de la occidental, porque esta también puede ser la nuestra, ¿no? Así como no es nuestro origen directo, pero podemos aprenderlo y nos encanta, ¿no? Porque es bastante maravilloso. Entonces la carta 1, claro, es el mensajero, el que primero llega. Por eso está ahí justo en la carta 1, porque es el que abre los trabajos, es el que abre los caminos, ¿no? Entonces es la carta 1 del mazo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la carta 3, que está asociada a Yemanjá por cuenta del elemento de la naturaleza, que es el mar, ¿no? Y tenemos ahí las características básicas de Yemanjá. Yemanjá es la madre de todos los orishas, representa el mar, es la madre de todas las cabezas, porque recibe los niños en la tierra, ¿no? Es bondadosa, trabaja con la abundancia, es la mujer representada en su fase adulta, ¿no? Que representa a la madre, la que acoge, la que alimenta, ¿verdad? Trabaja bastante con la dimensión emocional, el mar ahí que representa nuestras emociones y también una capacidad de regenerar las emociones, de regenerar el campo, ¿no? El agua salada que nos limpia y que lleva lo que ya no nos sirve y nos renueva, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la carta 3. La carta 5 que representa el orisha Oshosi, ¿no? Que es un cazador, que trabaja con la dimensión de la naturaleza, ¿no? de las selvas, de los bosques. A ver, aquí yo les traje la carta 5 del mazo de Cacha. Tenemos un árbol, ¿no? Lleno de manzanas, porque es la expansión. Oshosi es la expansión, es el cazador que caza y expande. Entonces, cuanto más compartimos, más tenemos. Trabaja con la dimensión de las artes, trabaja con el conocimiento. Fíjense, aquí tenemos también la representación de unos animalitos que están aquí, de un pájaro. ¿Vale? Perfecto. Mira, y yo les traje de manera muy rápida, por supuesto, esto es una sinopsis, es un resumen súper, ¿no? Pero de las cartas que están ahí representadas con los orishas y sus palabras clave para que podamos empezar a entender de qué manera podemos utilizar a partir de una técnica específica esta otra capa de sentido en nuestras lecturas, ¿vale? Una cosa importante, hay una técnica específica dentro de la lectura para reconocer, por ejemplo, en una mesa real, cuando tenemos la expresión de esta energía ahí, cuando podemos en el consejo, la predicción, traer esta información, pero también podemos hacer tiradas específicas dedicadas a los orishas, ¿ok? Hacer un mandala, eso también se puede hacer.
Bueno, tenemos aquí Eshu, que representa la comunicación, los inicios, fuerza, rapidez, energía masculina, sexualidad, flexibilidad. Yemayá, como les dije, las emociones, la familia, el renacimiento, el equilibrio, la acogida, los viajes. Oshosi, abundancia, artes, estética, conocimiento, estudios, expansión, compartir. Yansan, fuerza, voluntad, movimiento, defensa. Oshumare, los ciclos de la vida, la dualidad, la riqueza. Nana, que es la carta 9 que yo les enseñé antes, que es la sabiduría, la ancestralidad. A ver qué carta más tengo aquí para enseñarles. Por ejemplo, la 31, que es Oshala, la fe, el conocimiento, la expansión, la luz, la conexión espiritual. Él representa también el padre de todos los orishas, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, yo quise traerles un poquito, por supuesto que este es un tema súper largo y profundo, pero traerles un poquito de lo que es eso para que puedan entender cómo es muy difícil hablar de la escuela brasileña sin pasar por este camino, por este repertorio cultural. Aunque no trabajes directamente con estas energías, el proceso de relectura de Lenormand clásico en baraja gitana pasó por ahí, ¿no? Entonces es importante entender por qué. Muy bien, aquí yo les traje también en términos de guías algunas fotos. Esta es una mesa de un rito, que fíjense cómo están aquí las cartas del Orishas Lenormand. Es un trabajo espiritual, ¿no? De Umbanda. Aquí cómo están las cartas. Aquí también yo les traje la línea de la izquierda, que tenemos Shus y Pombagiras, ¿no? Aquí representados. Aquí tan linda esta imagen, que tenemos una preta velha y un caboclo. Aquí tenemos las cartas espirituales, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva de mi trabajo con las cartas, que entiendo que dentro del mazo hay 4 cartas que dentro de mi perspectiva de trabajo tienen una connotación o tienen una perspectiva espiritual más amplia y podemos utilizarlas también. No hay necesidad de conexión con ninguna religión. Podemos entender la espiritualidad aquí de una manera más amplia, ¿vale? Como una parte de nuestro ser, ¿ok? Con esta conexión con el alma, ¿ok? Aquí yo les muestro el mazo, ¿no? De Kacha. Esta es la parte de atrás de la carta, su libro de Kacha Bastos. Vale la pena conocer su trabajo, es bastante interesante. Hay videos en YouTube. Ella está también en Facebook, en Instagram. Vale la pena conocer, encargar un mazo, ¿vale? Es un trabajo autoral. Ellos lo hacen desde su... No tiene ninguna editorial de por medio. Es un trabajo bastante bonito, interesante y muy importante. Aquí yo les muestro la baraja de André Mantovani, que fue la que estaba ahí en la mesa real. Y esta baraja se la puede conseguir en español, que también pertenece a la escuela brasileña. ¿Ves? Ven, aquí hay esta dinámica, ¿no? O hay el reflejo de lo que les dije anteriormente. Tenemos este gran paraguas que es la escuela brasileña. La relectura pasa por algunos caminos específicos, pero cada autor tiene su estilo dentro de esta lógica, ¿ok? Aquí el mazo de Tania Durão, el libro con Felipe Brasil, que es el Lenormand, los orillas, aquí la carta 12 de los pájaros, ¿no? Bueno, y aquí está mi trabajo, mi libro, está en portugués y en español, ¿no? Hay uno en cada idioma, en donde hablo un poquito sobre una parte del resultado de mis investigaciones y estudios, y también sobre el significado de las cartas y lo demás, ¿ok? Bueno, déjame volver aquí. Perfecto. Bueno, este es un resumen de algo que es mucho más amplio, pero espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Es un honor estar aquí, poder compartir en español
este asunto que para mí es tan maravilloso, ¿no? Es un honor estar en el Congreso de Uruguay, mi padre es uruguayo, yo tengo un gran cariño por este país, porque es un país maravilloso, porque mi familia también está ahí y bueno. Estoy disponible si alguien quiere conocerme más, quiere saber de cursos. Bueno, estoy en las redes, en YouTube, con videos con sugerencias de estudio, de prácticas para los alumnos, para las alumnas. En fin, estoy por las redes. Es solo buscar por mi nombre. ¿Ok? Muchas gracias, muchísimos éxitos al Congreso y espero volver a verlos pronto. Un abrazo.